A ver, ustedes dijeron, no están en el banquillo de los acusados, en los dos programas anteriores, algo que a mí me parece que abre un debate. Que el Estado Islámico es una respuesta al colonialismo, ya no al colonialismo norteamericano de entrar en Irak, sino se trasladaron más atrás. Ese es un punto. Después dijeron otro más, pero que fue tuyo y lo voy a guardar para escuchar la respuesta, que te veo que ya tiene. No, mire, yo creo que no es verlo, no se puede ver así como una respuesta al colonialismo, pero en el fondo tendríamos que remontarnos a los tratados famosos de Sykes-Picot, donde Francia e Inglaterra se reparten todo Oriente Medio como les da la gana, con líneas rectas, dividiendo pueblos, dividiendo familias, dividiendo regiones. Pero aquí lo que hay que ver hoy es el problema que significa el fanatismo religioso dentro del manejo de lo que es el Estado Islámico. Mira lo que hizo Israel para luchar contra los terroristas que estaban volando autobuses en Jerusalén, en Tel Aviv y en todo esto. Este ataque al Estado Islámico no se puede hacer solamente con fuerza y violencia. Tiene que haber armas religiosas para luchar con ellos. ¿Sabe cómo acabó Israel con los ataques en los autobuses? Puso cápsulas con manteca de cerdo. ¿Por qué? Porque en la tradición islámica, si en el momento de morir tú llegas a tocar algo que sea sangre de cerdo o grasa de cerdo, ya no vas al paraíso a disfrutar de las 72 vírgenes. Y entonces... No eran 25.000. Hay una fábrica en Iowa que fabrica balas lavadas en carne de cerdo. No es propuesta, es realidad. Ya la han hecho. Y entonces, desde el año 2011, los autobuses en Jerusalén y muchos centros comerciales, terminales de autobuses y de trenes, tienen eso y anuncian, aquí hay carne de cerdo, aquí hay grasa de cerdo. Y eso, mire, eso... Recuerda, es una técnica que utilizó el general Pershing cuando en la Primera Guerra Mundial, en Indonesia, cogió a 50 terroristas islámicos y los mató un cerdo, hizo lavar las balas con sangre, mató a 49, los puso en una fosa y los tiró y los bañó con la sangre del cerdo. Por cierto, ahora que tú mencionas Indonesia, cada vez que pensamos en terroristas y en yihadistas y en musulmanes, nos olvidamos de que en el mundo asiático Indonesia es el país del mundo con la mayor cantidad de musulmanes. Correcto. 250 millones de habitantes. O sea, siempre pensamos en un musulmán. La India, por ejemplo, tiene mucho más que inclusive... Pakistán. Pues, bueno, tiene mucho más que precisamente en esos países que nosotros pensamos, Irán, Pakistán, ¿no? Irak. Y para adherir lo que estaba comentando Osvaldo, hay que precisamente hacer énfasis en algo, que una vez se reparten precisamente todos estos territorios y están en la búsqueda de esa independencia, para ellos la primera herramienta que tienen a la mano precisamente para recobrar esa identidad, porque primero necesitas recobrar una identidad colectiva, ¿verdad? Una membresía a un proyecto más grande. Y en este caso la religión se las da. Es una fuente muy importante precisamente de identidad, pero en este caso por la necesidad que tienen, exageran precisamente ese nacionalismo y en el Islam y precisamente en esta área del mundo es imposible dividir lo que es lo religioso con lo político. No es una política religiosa, sino que es una religión politizada. A mí lo que me preocupa de posiciones o de análisis como ese es que nos traslada la culpa. Vuelvo... ¿No, tú no crees? Yo creo que yo separaría la retórica de ISIS de la realidad política. Digamos, no están luchando evidentemente contra el colonialismo, si quiero establecer este tipo son transnacionales. De regímenes. No, lo único que lucha contra el colonialismo es una independencia y un Estado de Derecho y una Constitución. Este es un proyecto de poder. Esto es un proyecto de poder absoluto y de expansión del poder absoluto con una retórica victimizante respecto, sí, será victimizante respecto a los Estados Unidos, pero es una gran manipulación. El enemigo de ISIS son los propios vecinos, digamos. Ahí es donde está el problema. Y yo no creo que esto se pueda ver como un conflicto con el Islam, porque eso los hace ver más grandes de los que son. Y no son eso, son una minoría que por supuesto cautiva, la violencia cautiva, eso es algo que nosotros no podemos entender desde la racionalidad, que es algo muy nuevo en la humanidad, el mundo en el que nosotros vivimos, donde la protagonista es la vida privada, la vida civil, que creo que lo que realmente está en contra como modelo de la teocracia es algo muy nuevo en la humanidad. Entonces, ese poder disciplinador de la violencia brutal a nosotros nos resulta, o mucha gente piensa, ahora van a perder una cantidad de
actos, y esto evidentemente es revulsivo que estén cometiendo estos actos, y sin embargo es un centro de atracción, porque es un orden... ¿Te acuerdas que lo discutíamos en el primer programa sobre si y ella coincide en esto, de que en realidad les ha servido de propaganda? Absolutamente. Ahora, una cosa que tú dijiste, que se parece un poco, en cierto sentido, es, ellos reclutan a estos jóvenes porque estos jóvenes en esta sociedad capitalista, mercantilista, etcétera, etcétera, se sienten vacíos. ¿Nos trasladas de nuevo la culpa a nosotros? Es que no se trata, yo creo que de culpas. Esto precisamente es un proceso muy individualizado y es importante, por ejemplo, entender que psicológicamente ellos tienen unas campañas bastante bien hechas. Y en este caso tocan esas áreas delicadas, ¿verdad? Que atraen a estos jóvenes. En este caso, les ofrecen nada más y nada menos que una membresía en un califato. Les ofrecen la oportunidad de cambiar el mundo como lo conocen, el orden global como lo conocen. Y eso es siempre atractivo. Es muy romántico, es una idea muy romántica de aventura. Le sirve al nazismo, le sirve al comunismo, esa chaqueta le sirve a todo el mundo. Es que el problema es justamente ese, como dice mi amiga, precisamente por ese problema, porque mucha de la juventud, mire, ¿qué ataca el Islam para justificarse contra la sociedad occidental? La pérdida de valores. Si uno va a ver dentro el núcleo familiar norteamericano, de alguna manera los jóvenes están en esa pérdida de valores. Si uno va a ver los juegos que están de mayor éxito en Xbox, es el tal juego de robar el auto número 5, donde el chico tiene que matar, el chico tiene que torturar, elige las armas de tortura, elige las armas, el Estado lo contrata en el juego para que mate a mayor gente y recopile la mayor cantidad de drogas. Pluralismo, no me niego a creer que los Pokémones tengan al no, final... pero es que este pluralismo, además de eso, precisamente lo que vengo comentando de esta guerra cósmica que es tan grande, a ellos les da también un lugar exacto, porque aquí prácticamente están perdidos. Y eso es lo que el Islam atrae tantos occidentales al convertirse al Islam. Son tantos, ¿no? No son. Por ejemplo, precisamente la investigación que tengo... 12.500 en un ejército de 30.000. Aquí en la Florida, nomás, hay 3.000 latinos que se han convertido al Islam. 3.000, aquí en el sur de la Florida. De los insurgentes reconocidos por la CIA y los organismos de seguridad de los Estados Unidos, son 30.000 insurgentes, aunque allá dicen que son 70.000, pero son 12.500 extranjeros que han ido a luchar a Irak y a Siria. Yo creo que es un poco más complejo. La culpa es un gran problema, pero no la culpa real, sino la culpa que se vive en Occidente. Nosotros tenemos un orden, digamos, teocrático, fundamentalista, que tiene esta visión única del mundo frente a lo que nosotros consideramos hoy un mundo civilizado que está dominado por la vida y la actividad privada. Eso es algo muy diferente como orden. Ahora, tendríamos que recordar que en algún momento nuestro mundo occidental judío-cristiano cayó también el oscurantismo y fueron los árabes precisamente... vino del oscurantismo. Y fueron los árabes precisamente los que trajeron la civilización. Por eso relativizaría eso, pero creo sí que todavía no está suficientemente defendida la ética La propia. música me ordena irme con guillotina a comerciales. Regresamos, tengo más preguntas sobre el tema.